Hola, hola mis angelitas, hola, hola chicas, a todas las chicas que me están escuchando. Fíjense de que este tema yo lo quería hablar hace mucho, creo que solo un video he hecho nada más, por respeto, obviamente. De hecho, este video lo voy a hacer con muchísimo respeto, pero pienso hacerlo porque se han tocado muchos puntos, muchos temas, pero idealizando a Valeria Márquez. Y creo que es una oportunidad para abrir nuestra mente y aconsejar a otras mujeres, ya sea jóvenes, ya sea adultas, no importa la edad, aconsejarlas, porque el interés está en todos, no importa la edad que tengamos. Todo el mundo habla de cómo murió esta niña, Valeria Márquez, una mujer súper jovencita. Qué lástima, qué tristeza esto tan terrible que le pasó. Pero nadie habla de por qué estaba ahí. O sea, en primer lugar, ¿qué estaba haciendo ahí? Cuando ella, pues, andaba fuera en el médico y se supone se iba a ir para su casa. O sea, ¿qué era tan importante lo que la tenía ahí? Yo hasta la vez no entiendo. Hay una verdad incómoda que nadie quiere tocar porque es políticamente incorrecto. Yo lo entiendo. Repito, idealizamos a la gente cuando ya no está, cuando pues ya se ha ido al otro mundo. Y no, la verdad que no ganamos nada con tapar el sol con un dedo, al contrario. Hay mujeres que están aquí, que están vivas y de repente están cometiendo el mismo error y les puede pasar lo mismo. Entonces creo yo que es importante evitar, tratar de evitar, que todo sea antes que pase. Como cuando llevamos a mantenimiento el carro. ¿De qué sirve llevarlo cuando ya se arruinó? No, mejor es llevarlo antes, darle su mantenimiento para que no se arruine. Entonces siento que eso es importante aquí. Punto número 1 para mí es sumamente importante y triste pensar que esta era una niña que estaba sin sus papás. Y no era porque sus papás no la quisieran, como la gente hace creer. Yo me he visto un sinfín de videos de Valeria Márquez. Todo lo que la gente piensa, o sea, todo. Y piensan que sus papás no la querían, para nada. Sus papás la adoraban. De hecho, su papá le dio dinero para que se hiciera socia de su tío y pusiera el salón de belleza. Porque ese salón de belleza no era solo de ella, no. Era de ella y del tío. Eran socios. Hasta lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Eran socios y fue con el dinero que el papá le había prestado. Que obviamente, pues, por lo que pasó, nunca se lo pagó. Su mamá estaba distanciada de su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá no quería que tuviera la vida que ella tenía. La mamá estaba distanciada de ella, o mejor dicho, ella se distanció de su mamá porque su mamá quería que tuviera una vida correcta. Fíjense, tenía 23 años. Era para que ella estuviera estudiando en la universidad. Era para que ella estuviera trabajando, para que viviera en su casa, con sus papás, o en este caso con su mamá, con sus hermanos. No, ella ya había vivido con hombres, ya había tenido maridos. Yo apunté aquí 3 personas con las que ella había vivido antes de estar con su tío. Porque esa casa no era de ella. Su tío le daba donde vivir, le daba posada. Primero, ahora vi un video donde la youtuber mencionaba que había vivido con un tal Saldívar. No sé quién es realmente. Luego, con una tal cubanita, me imagino que amiga de ella. Y luego, finalmente, con Sullivan, un hombre que se llamaba o se llama Sullivan. O sea, ella ya había tenido vida de casada, ella ya había vivido con hombres. No estaba en edad de eso. Chupaba todos los días, amanecía a Juma. Lo vamos a ver en el video. Toda la vida ella andaba cansada, con sueño, siempre. Y de hecho hay comentarios que yo he leído que así dicen. No todo el mundo está de acuerdo con ella. Claro, la gran mayoría sí la han idealizado. Y lo respeto, ¿verdad? Porque ya les digo, este video va con muchísimo respeto. Es para que mujeres que están pasando por lo mismo tengan cuidado. Ella siempre andaba con sueño, cansada. Claro, la vida que llevaba, el chupe, el trasnochar, el vivir en parranda, eso a cualquiera cansa. No estudiaba, o sea, era casi que una persona vaga. ¿Quién es una persona vaga? Una persona que no trabaja. Porque la verdad que no siempre estaba en el salón de belleza, no siempre. Entonces, ¿qué les puedo decir? Qué tristeza, qué lástima, porque era una jovencita que tenía una vida por delante.
y la desperdició. Y sus papás eran las personas que más la querían, porque su mamá por eso se distanció. No me puedo imaginar a esa mujer impotente de ver cómo quería retener a la hija, cómo enseñarle el buen camino, pero la hija no se lo permitió, no se lo permitió. Entonces, imagínense estos hombres con los que ya había vivido esta mujer y luego le pidió dónde vivir al tío y pues finalmente era por eso que estaba viviendo con ellos. Entonces, en todo este largo camino, cuántas cosas no han de haber pasado y que ni sus papás lo saben. Recuerden que uno cuando es jovencito, uno es inocente. Uno piensa que no hay maldad, uno piensa que uno es omnipotente, que no nos va a pasar nada y no es así. Ella pensaba que la querían sus amigas, entre comillas, sus amigos, entre comillas, y que sus papás no. Y era todo lo contrario, sus papás la querían. Ella no tenía amigos, para nada. Miren, aquí hay dos personas que aparecen, ¿verdad? El testigo 1 y testigo 2 que le dicen. La Vivian y la Erika. Ya vamos a ver aquí. La Vivian no era amiga de ella para nada. Y ella lo sabía. De hecho, en el último live sale Valeria mandándola a la miércoles. O sea, Valeria estaba molesta con ella. Pero hay algo importante, que a eso vamos. Fíjense, aquí es donde considero que está la trampa. O sea, la persona que le puso la trampa o las personas que le pusieron la trampa a esta mujer, a Valeria, ellos sabían de qué pata cojeaba Valeria. Ellos sabían perfectamente cómo manejarla porque conocían su talón de Aquiles. ¿Y cuál era el talón de Aquiles de Valeria? El interés. El interés. Sorry, ¿verdad? Por sus fanáticos, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchísima gente que la quiere. De hecho, a mí, híjole, yo no pude ver el video hasta el final. Este video que hice, o sea, lo corté cuando ella dice, ay, viene, ay, no, qué horror. O sea, yo de verdad que solo de pensarlo les digo, o sea, siento tan horrible, tan feo, de verdad. Pero pues hay que hablar lo que es. El talón de Aquiles de ella era ese, el interés. Y la gente que le puso la trampa lo sabía. Si tú le pones una carnada a un pez, es porque sabes qué tipo de pez es. Y es lo que aquí pasó con ella. La gente que estaba a su alrededor la conocían. Conocían quién era ella, qué le gustaba, de qué pata cojeaba. ¿Me entienden? Lastimosamente ella era una jovencita inocente. Inocente en el sentido de que era como somos todos cuando estamos jóvenes. Nos creemos omnipotentes, que nada nos va a pasar, creemos en la amistad y la amistad, la amistad, la amistad. No. Yo me reservo eso, me lo reservo. Así que vamos a darle play a este videito, lo voy a ir pasando porque no quiero que nos tardemos tanto y pues para que veamos el contexto, que es lo que quiero, ¿verdad? Que a niñas que estén en peligro no les suceda esto. ¿Ahí te vas a quedar todo el día? No, ya casi me voy. Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice, oye bebé, es que te traen algo y que no sé qué, pero pues que te lo quieren entregar a ti. Y yo, pues más o menos llego como en una hora. Y ya dijeron de que, no, es que mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso. A mí que me va a andar regalando algo. Y ahorita ya en unos minutitos ya me voy. ¿Ya te lo dieron? Pues no han llegado. Y la verdad no los voy a esperar. ¿Y qué era? No lo vio. Me dice que venía que en una bolsa negra, Erika. En una bolsa negra. ¿Vives por ahí? Sí, cerca de aquí. Porque me van a dejar un paquete, hija de tu puta madre. Si se fijan, cuando le puse stop, ella dice, porque me vienen a dejar un paquete, hija de tú. Eso se lo dice a la Vivian. Ella no estaba contenta con Vivian. O sea, Valeria no estaba contenta con Vivian. Y eso que Vivian dice, que le mandaba regalos y todo, no. Ya vamos a ver por qué eso es mentiras. Yo no sé cuál era la necesidad del regalo de Valeria Márquez. Ella se ve que no era pobre, tenía su dinerito, hacía sus cosas con empresas, cosas de modelaje, tenía su saloncito. O sea, dinero ella tenía. Yo no sé cuál era la necesidad de esperar un regalo tanto tiempo. Le dijeron que iban a llegar en una hora a las 2:30. Eso lo vamos a ver, pero yo se los adelanto. Y eran las 6 y no habían llegado. Entonces, la verdad, yo no entiendo cuál era la necesidad, cuál era el hambre del bendito regalo.
No entiendo yo. Yo no creo que ella no haya tenido para comprarse un café de Starbucks, una bebida de Starbucks, el peluche que le mandó la Vivian. Yo no creo que ella no haya tenido dinero. Yo no sé qué regalo costoso, qué tanto le interesaba a ella. Y miren qué caro era, horrible. O sea, se me hace algo, ay no, que hasta de verdad que hasta se me enchina la piel. Como les repito, este video lo estamos haciendo con muchísimo respeto. Pero qué barbaridad, o sea, indigna, la verdad, indigna cómo puede haber gente aprovechándose de las debilidades de otro. Porque se aprovecharon de la debilidad de ella, que era el interés. Le encantaban las cosas materiales. A todos nos gustan, pero hay personas que lo dan todo por eso. Y hay personas que no. Hay personas que no la compras con un regalo. Fíjense, ustedes se fijan que ahora últimamente a la gente le encanta tragar. Yo conozco gente que con comida haces que ellos hagan lo que tú quieres. De hecho, yo tuve una sesión una vez con mis alumnas y hablamos de eso. Y muchas me dijeron, estábamos todas reunidas hablando al final de la clase. Y la mayoría me dijo que ella sí, su punto débil era la comida. Era la comida. A mí no, mis angelitas y chicas, a mí no. A mí ustedes no me compran ni con comida, ni con regalos, ni con nada. Uf, muy difícilmente me compran. No. Entonces yo no sé por qué Valeria se quedó tanto tiempo. ¿Qué costoso regalo le iban a dar que ella no se pudiera comprar? Ahí es donde entra el interés. Lastimosamente, quienes la conocían sabían eso. Fíjense de que yo hablé, no crean que me vine solo así nada más. Yo dije, bueno, este es mi punto de vista, pero quiero escuchar a otras personas para ver si yo estoy bien o no. Entonces le pregunté a una de mis alumnas, chavita, chiquita, ¿verdad? Así como la Valeria Márquez. Y me dijo, fíjate que a lo mejor no era los regalos. O sea, ella sí me dijo, se le notaba que era súper interesada. Pero a lo mejor no eran los regalos porque ella se los podía comprar. A lo mejor era el vacío, me dice, de que le demostraran cariño, que le demostraran amor. Y en segundo lugar, me dijo esta niña con la que yo hablé, de que era el mostrarlo en redes sociales. Mira, me dijo, ahorita a la gente le encanta mostrar todo en redes sociales. O sea, les vale madre disfrutar las cosas ellos en su casa. No les importa. Es más importante la foto, es más importante el video. Y ella era así. Se le nota que le gustaba, que la admiraran, que vieran esto de ella, que vieran el otro, que vieran aquí, que vieran allá. Por eso ella todos los días hacía live. Ella mostraba esto, mostraba el otro. A lo mejor no eran los regalos, no. Ella quería mostrarlo, me dijo, en cámaras. Y yo me quedé, bueno, es difícil para uno entenderlo, ¿verdad? Yo como no soy así, entonces a mí se me dificulta pensar el yo querer mostrar todo, porque yo soy todo lo contrario. Yo cuando tengo algo importante, un evento importante, una cita importante, no, es para mí. Yo no ando tomándome fotos en todo y videos, no, yo lo hago en mi trabajo. En mi trabajo sí, mis clases, cuando yo estoy entrenando o antes de entrenar, cuando termino, ahí sí, porque tengo que promocionar mi trabajo. Entonces ahí sí me tomo fotos, y videos. Pero yo hago muchas cosas personales y que yo no las voy a grabar porque son mías. Sí, me dijo esta niña, pero esa sos vos, porque vos sos así, además no te gusta tanto en esta época, o sea, no eres así, me dice, no eres como es la gente de hoy. En cambio, ahora sí, y esta niña con la que yo hablé, sí, esa está más chiquita, o sea, tiene como 21, me parece, o sea, está chiquita. En cambio, ahora sí, me dicen, no les importa ni disfrutarlo ellos. Ellos quieren que los demás lo vean, que en las redes sociales lo vean. Entonces ella me dice, es exacto como vos decís, me dice, a ella no le importaba tanto el regalo, ella quería mostrarlo. Eso quería ella. Por eso es que la Vivian le dice, quiero ver tu cara. Imagínense, chicas, imagínense, angelitas. O sea, no, la verdad que se me hace algo tan terrible esto que pasó. Entonces ahí está, que yo digo, ¿qué tanto era el interés del regalo? Pero esta niña con la que yo hablé para pedir su punto de vista, para tener otro punto de vista, además del mío, porque uno no tiene la verdad absoluta, claro, estoy de acuerdo con ella. A lo mejor no era tanto el regalo, sino que mostrarlo en redes sociales para que la admiraran y le dijeran todo lo que a ella le gustaba que le dijeran, que qué linda, que no sé qué, que no sé cuánto, que pues la seguían las personas, ¿me entienden? Entonces, no hombre, me da una tristeza porque se perdió una vida, se perdió un futuro. Ella hubiera podido hacer tantas cosas, estaba tan jovencita. Imagínense si hubiera cambiado su vida, dejar de fiestar, de chupar, se hubiera puesto a estudiar, hubiera vuelto con su mamá. No, hombre, hubiera sido una maravilla.
Y sin embargo, desgraciadamente, eso ya no va a poder ser. Entonces, es súper triste. Es súper triste. Y por eso les digo aquí, estoy para que otras mujeres abran los ojos. Para nada hablar mal de Valeria. Para nada. Al contrario, es una niña que ya no está. Qué lástima, qué tristeza que no se dejó guiar por sus padres. Porque yo no le echo la culpa ni a su mamá ni a su papá. No, 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 no. Ella ya era mayor de edad, tenía 23 años. Ya me la imagino yo haciendo lo que le da la gana. Entonces fue culpa de ella misma. Lastimosamente sus papás no pudieron con su rebeldía. Porque eso es ser rebelde, hacer lo que uno quiere. Entonces, no, qué barbaridad. Quien lo haya planeado sabía que el anzuelo de ella era el interés, los regalos. Si ella no hubiera tenido esa debilidad de los regalos, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a traer? No habrían podido manipularla ni hacerle lo feo que le hicieron. El victimario siempre estudia a la víctima antes de atacar. Por eso uno no debe mostrar de qué pata cojea. Y lo peor es que ahora todo el mundo lo muestra. Ahora nadie tiene vida privada. Todo mundo cuenta hasta lo que come. No, 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 no. Nefasto, nefasto, nefasto. Yo no. Eso no está bien que la gente te conozca totalmente. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué te van a conocer totalmente? Tiene que conocerte totalmente tu familia, la gente que te quiere realmente, la gente que está cerca de vos. No digo que uno no tenga amistades, claro que sí, y más ahora con las redes sociales. Creas vínculos, creas comunidades, creas entornos lindos. Pero hay que tener cuidado, porque no todo el que te ríe te quiere. Y peor atrás de una pantalla. Yo no me veo, la verdad, haciendo en vivos. A mí ya me lo han dicho. Miren mis alumnas, gente que me conoce, gente en las redes sociales. Y el live, los likes. No. O sea, yo hago en vivos, pero cuando es algo privado. Si es con mis alumnas, les mando el link. Chicas, aquí está el link. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Si es en mi canal de YouTube, bueno, para eso hay una membresía, ¿verdad? Para que podamos entrar, podamos hablar sin que nos cierren el live, sin que nos cancelen, sin que nos ataquen. No. Uno debe de filtrar. Uno no puede andarse exponiendo. En cambio, ella se exponía. No sé si ya llegamos a la parte donde le dicen, ¿y vive cerca? Sí. Ya pasamos esa parte. Retrocedan el video. Le dicen, ¿y vive cerca? Sí, dice ella. Y imagínense que hasta le mandaban regalos a la casa. Hasta a la casa. No. Entonces hay que tener cuidado. Qué lástima, la verdad. A mí me da dolor ver a esta niña tan jovencita y esto tan feo que le pasó. Entonces, mis angelitas, chicas, o sea, yo de verdad, hasta la vez, por favor, pónganme en los comentarios si eran tan importantes esos regalos de cuarta que le mandó la Vivian para hacerle esperar a que ocurriera lo que ocurrió. Yo, desde mi punto de vista, lo que veo es esto, que cuando una mujer pone su valor en cosas materiales, y no significa que no nos gusten, no, claro que sí, a mí me encantan las cosas materiales, pero hay un límite. Cuando una mujer pone su valor en cosas materiales, se vuelve manipulable. Cualquiera te puede manipular, regalándote cosas, comprándote cosas, o dándote comida, dándote lo que te gusta. Y eso no puede ser, porque te vuelves vulnerable. Y lo que quiero decirles a mis angelitas, a las chicas, a cualquier mujer que me esté escuchando, es que no permitan que un regalo sea el precio de su seguridad. No lo permitan, chicas. Definitivamente, esta niña había vivido demasiado para la edad que tenía. Démosle play al video y lo voy a ir pasando rapidito, ¿verdad? Para que vayamos analizándolo. No, pues que lo reciban aquí, güey, en Blossom. Neta, me estoy quedando dormida, güey. Tengo mucho sueño. Hola, Vale, hermosa, el amor. Algo costoso y en una bolsa negra. Quiero una bolsa de regalo negra. ¿No dormiste bien? No. Me dormí a las 3 de la mañana. Güey, estaba pensando muchas cosas. Y me desperté a las 7. Bueno. Ella en esos días estaba súper nerviosa. Si se fijan esa llamada, yo sé que ya todo el mundo vio estos videos 40,000 veces. Es disque de una mujer que debe y que dio el número de ella y ta. Se fijaron que la Vivian, esa estaba ahí, prendida del teléfono escribiéndole. Si vuelven a repetir el último live que hizo Valeria, no hombre, la Vivian le escribe un pijo de cosas, pero bueno. ¿Quién te va a cuidar en tu recuperación, Val? Creo, no sé. Pues me imagino que mis tíos o mi abue.
Pues tanta cosa y sigues igual, a lo mejor ya no te hagas nada. Yo pintada en la pared, ¿verdad? ¿De qué? Te dije que fueras, ¿no quisiste? Que me veo igual, esta perra nada que orienta. Me vale verga, últimamente, si me quiero volver a operar y quedo igual. No me están pagando nadie. Tú no me lo vas a pagar. Si se fijan, Vivian aquí le estaba escribiendo. Por eso ella dice, yo te invité y tú no quisiste. Ella ahí dice de que tal vez la cuiden o sus tíos, ¿verdad? Que es el tío de ella con su pareja o su abuela. Pero Vivian le escribe y le dice, ¿y qué? Yo estoy pintada. Entonces Valeria le responde, ¿va? Güey, a lo mejor me iban a matar. Güey, a lo mejor me iban a matar. No fumar o exponerse a humo de tabaco. Aquí ella está hablando de los cuidados que tiene que tener antes de operarse. No, hombre, vieron qué horrible lo que dijo. Güey, quizás me iban a... qué horrible, o sea, de verdad que ella ya sospechaba algo había pasado ahí. Y la otra le dice que no, y la otra, ¿verdad? Yo, o sea, de verdad que yo en esas dos mujeres no confío para nada. Es increíble, de verdad, es increíble, no confío en lo absoluto. O sea, no sé cómo pueden saber lo que va a ocurrir y actuar como si nada hubiera pasado. Es increíble. Ella siempre se preocupaba cuando la llamaban. Güey, a lo mejor me iban a matar. Qué horrible eso que dijo. Qué horror, o sea, algo ahí pasaba. Ella dudaba, o sea, algo ahí pasaba. Ella tenía miedo, algo le habían dicho, algo había visto, o sea, qué cosa más horrible, de verdad. Y la otra no, le dice, ¿para qué puercas la llamó? Y yo digo, Valeria, ¿qué puercas estaba esperando? ¿Qué puercas, de verdad? Nunca lo voy a lograr entender. No, hombre, es que qué triste, de verdad. Así le pagó, así deberían de ser ustedes, perros. Bye. Bye. Échele tierrita a ese asunto. Ya no pichan ni una coquita ni nada de nada. Vean lo que... O sea... Gracias. El novio vino a traerle las uñas y le pagó. Así deberían de ser ustedes, perros. Bye. Échele tierrita a ese asunto. Ya no... Y me pongo a pensar yo, chicas, o sea, y la Erika, ¿verdad? Se miraba tan normal, tan tranquila, hasta educada la sentí yo con los clientes. El novio vino a traerle las uñas y le pagó. Así deberían de ser ustedes, perros. Bye. Échele tierrita a ese asunto. Ya no pichan ni una... Hasta educada siento a la Erika, de verdad, o sea, súper agradable. Se parece a las mujeres cuando uno va al salón y lo atienden a uno. No, hombre, de verdad, o sea, me parece algo increíble. Increíble, de verdad, o sea, qué terrible esto. Bueno, sigamos. ¿Te dolieron las costillas, Mavi? Vamos a comprarte tu camioneta. Yo no sé. Tú espérate, amor. Como le andas pidiendo, ándale. Amor, el salón es tuyo, como... Para aprender. Sí, amor, es mío. Pendeja. No entendí. La Vivian, según ella me va a cuidar, se va a dormir y me va a dejar ahí por la peda. Aparte, no puedes estar conmigo, amor, porque tú fumas de... Y me tengo que cuidar 45 días antes y 45 días después de esa cosa. Por ti soy Batman. Me anda endulzando el oído. Échale tierrita a ese asunto, bebé. Se fijan que al principio ella estaba brava, bien al principio cuando le dijo, aquí esperando, hija de... Era la Vivian, y ahora por eso ella dice, ay, no había entendido. Retrocedan el video y ya van a ver. Se le pasó la cólera porque la Vivian dice que le ofreció cuidarla y ella le dijo que no, porque ella fuma, la Vivian fuma, entonces por eso le dijo que no. Y dice después, ay, me están, ¿verdad?, endulzando el oído. Esa es la Vivian. O sea, imagínense, ya ella estaba taramando. Yo vi un video que ya en este momento ella estaba pidiendo las babosadas. Imagínense, dijo de que ella tenía acostumbrada a la Valeria a darle regalos. Mentiras, porque si la Valeria hubiera estado acostumbrada, no se hubiera puesto tan feliz. Porque hubiera sido uno más para ella, un par de regalos más. Pero como es mentiras, como ella no le daba nada, no, hombre, la Valeria hasta matrimonio le ofreció por los dos pinches regalos de mierda. No, hombre, sigamos. ¿Qué te vas a poner el puto cerebro, güey? Y el corazón. Para ya no querer a tanto perro. ¡Ay! Pero se van a cagar, neta. Me voy a cuidar al putazo para quedar bien perra.
La nariz, no, hombre, yo mi nariz la tengo tan bella que no me la tocaría. Échale tierrita a ese asunto. ¿Estás seguro las costillas? Esas ya me las quebré. Fíjense lo que le preocupa, quedar bien perras. Y como dijo, en vez de preocuparse por estudiar, por trabajar, por prepararse, por llevar una vida decente, una vida como debe de ser. No, preocupada por tener más teta, más culo, porque supuestamente se iba a levantar el busto. Supuestamente lo tenía caído, ¿verdad? Y ella pues se lo iba a levantar. Y sí, claro, como lo tenía muy grande, obviamente se le miraba caído. Entonces, supuestamente, ¿verdad? Digo supuestamente porque pues yo no estoy ahí ni yo estaba ahí. Así que supuestamente eso es lo que se iba a hacer, a levantarse el busto. Pero imagínense qué pensamientos tan superficiales, tan triviales. O sea, de verdad, ¿a mí qué? Operarme, levantarme las tetas. ¿Qué gano con eso? En cambio, estudiando, sacando un título, buscando un buen trabajo, ahí sí se obtiene muchísimo. Qué triste, ¿verdad? Pero de esta gente era de la que ella estaba rodeada, de puras viejas de discoteca, hombres vagos. O sea, de esta gente es de la que ella estaba rodeada tristemente. Tristemente, la verdad. Ay, no, qué triste. Sigamos. Te vi, que es el regalo, ¿sabes, güey? Pero ya me voy. No te invitan ni una puta cena que te van a andar comprando camioneta. O sea, me tendría que esperar otro año completo para completar para la camioneta. O sea, este y otro. ¿Tú crees? Obvio. Bueno, no está comprobado, pero yo creo que sí. A encontrarlo en mi rancho. Échale tierrita a ese asunto. Ya los vatos no te invitan ni una puta cena que te van a andar comprando camioneta. Te vi. O sea, en vez de decir adiós, me dicen, te vi. Y me ponen una manita así. ¡Que me tengo que ir! Ese te vi. Quienes han visto el video, vayan a ver el último video. Está en todo YouTube. Ese te vi le escribe varias veces. Sepa quién es. Acuérdense que tras las redes sociales uno no se puede confiar. Puede haber gente muy mala, escondida. Miren toda la gentuza que usa cuentas falsas para difamar, para insultar, para hacer cosas malas. No tienen los huevos de mostrar su cara, que es lo que yo digo, ¿verdad? En el tema de nuestra reina Angelita Aguilar. No tienen los huevos, ocupan puras cuentas falsas. Entonces, él, no sé si es él o ella, pero sí le escriben este live varias veces. Ella lo menciona varias veces. Se fijaron que está hablando de una camioneta. Yo digo, si yo no tengo casa donde vivir, porque ella no tenía casa donde vivir, esa casa era del tío. No tengo un título, o sea, no tengo nada. En pocas palabras, no tengo nada y voy a querer una camioneta. Y ella lo dice, que quiere una camioneta, o sea, que la camioneta es cara, o sea, la que ella quiere es cara. No se las busco aquí porque me voy a tardar, pero ella lo menciona, búsquenlo ustedes en el video. Ella menciona, la camioneta que yo quiero es cara. Y aquí dice que con que no la invitan a, qué sé yo, una taza de café, ahora le van a regalar una camioneta. O sea, si yo no tengo casa, no tengo nada y voy a querer una camioneta, no, hombre, hay que ubicarse, hay que aterrizar, hay que poner los pies en la tierra. Y esta mujer no tenía los pies en la tierra. Quería una camioneta, imagínense, carísima, porque dijo que tenía que ahorrar este año y el próximo. Y anteriormente lo dice, búsquenlo, dice de que la camioneta que ella quiere sí es cara. Y no tenía nada, no tenía ni en qué caerse muerta. O sea, no, todo es paso a paso, todo es poco a poco. Entonces no tenía los pies sobre la tierra. Y claro, no la culpo. Era el mundo en el que ella se movía. Era su entorno, el entorno en el que ella se movía. Pésimo entorno. Era el entorno en el que su mamá no quería que ella estuviera. Y por eso ella se enojó con su mamá y estaban alejadas. Tristemente. Sigamos. Ya me voy. Ya me voy. ¿Cómo les dije que me dijeran? Ay, me hace falta un botox urgente. Mejor regálame un botox. Te dejaron plantada. A mí nadie me deja plantada. No, nunca me han dejado plantada. Creo. Te vi, que es el regalo, ¿sabes, güey? Pero ya me voy. Ya me voy. Mañana no creo que les grabe live, entonces... Se fijaron que ese te vi le preguntó qué es el regalo. Ven que les dije. Ese te vi le escribió varias veces a ella y a mí la verdad me levanta sospechas. Puede ser un hombre, puede ser una mujer,
puede ser la misma Vivian, puede ser la misma Erika de otro teléfono. O sea, la verdad, no lo vamos a saber. Pero ese te vi, no estaba ahí por gusto. No. Ese no estaba, ese o esa no estaba ahí por gusto. Yo puedo ponerme a chatearme yo misma aquí de otro teléfono. Lo que pasa es que no estoy loca. Pero hay gente que sí. ¿Me entienden? Entonces, puede ser que haya sido la Vivian, la Erika o alguien conocido de ella. ¿Qué les sabré decir yo? Pero ese te vi es alguien clave. De verdad. Porque qué raro. Qué raro que estuvo ahí viéndola en todo eso que sucedió. Démosle play. Va a ser otro día. Esa es la Vivian. Escuchen. Ah, que me espere, dice la Vivian, que porque quiere ver mi cara. Está bien urgida, que esta no se vaya. ¡Rápido, pendeja, que me tengo que ir! ¿Qué? Bueno, ya no me digan te vi porque voy a esperar a que llegue. Te vi. ¿Quién me mandará este? Güey, me va a mandar una estupidez. Te lo juro. ¿Lo hubiera dejado conmigo? No, la Vivian, que ahorita me va a mandar algo. Fíjense, aquí ya la Vivian le dijo que le iba a mandar algo. Si ella hubiera estado acostumbrada a que la Vivian le mandara, no, ni hubiera dicho eso. Ah, ya sabes que esta siempre me manda regalos, punto. Pero no, y la Vivian mintió, dijo que siempre le mandaba. ¿Quién puercas de amiga le va a estar mandando regalos a otra? No. Aquí pueden ver que era nuevo para ella. Es que la Vivian dice que me va a mandar algo. Si hubiera sido así de siempre, ella no hubiera dicho eso. Y la Erika se confundió, pensó que la Valeria estaba hablando del regalo. Por eso le dijo, no, es la Vivian que me va a mandar algo ahorita. Para retenerla, imagínense. No, de verdad que terrible. Y se fijaron, te vi. Dijo otra cosa, lo volvió a mencionar al te vi. No, hombre, eso no es así nada más. Démosle play. ¿En serio sí? ¿No sabía? Traigo puro sueño, güey, neta. Me andan sudando las chichas. Gusto. Hola, buenas tardes. Imagínense hacer esto para que no se fuera. No, hombre, esto no es de gente normal. Chica, qué increíble. Y lo que más me admira no es la maldad de la otra, sino la Valeria, lo alegre que está por una pinche bebida del Starbucks, que ni buenas son. Me gusta más el Atanasio. No sé si en sus países habrá. Aquí sí hay una cafetería, la amo. No sé de dónde es, si de Alemania o qué, solo sé que es de Europa, pero no, hombre, es una ricura total. O sea, me gusta más, la verdad, me gusta más. Pero imagínense, ¿cuánto cuesta una bebida en el Starbucks? $5, $8 si es de la grande. O sea, no, hombre, de verdad, alegrarse por esa miércoles. El peluchito, ¿quién no tiene peluches? No, hombre, de verdad, o sea, a mí... Por eso hice este video, o sea, qué increíble es cuando a uno le gusta lo material. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Regalos de mierda. Y eso la detuvieron. Era para que ella le hubiera dicho, no, me voy a la miércoles. Yo puedo pasar comprándome una bebida. Si tanta sed tengo, yo me la paso comprando y punto. No, que por una bebida de mierda que valía a lo mucho $5, le calculo yo. A ese bobol, no sé qué miércoles, aquí se llama bobol tea. Ya, no, hombre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pecado! Es increíble de verdad. O sea, qué triste, por nada. Se quedó por nada. Imagínense, y le ofrece hasta casarse con ella, que si son pareja, que no sé qué. Eso era la misma emoción de lo feliz que estaba.
¿Creen ustedes que había por qué estar tan feliz? Yo siento que no. Güey, la Vivian está enamorada de mí, te lo juro. ¡Mi vida! ¡Es un pendejillo! Huele a culo, pero te la paso. Te amo, puta. Cásate conmigo. Fíjense lo que le dice, te amo, cásate conmigo. Después que al principio la estaba puteando, porque estaba brava con ella. Lo que pasa que la Vivian empezó a darle a tol con el dedo. Primero le propuso cuidarla a ella. Obviamente no la iba a cuidar, ¿verdad? Pero ella se lo propuso para salir del paso. Y después con esto, no, hombre, la Valeria era muy fácil de convencer. Y hay personas que no las convences tan fácil. Pero a esta, no, hombre, con un pedazo de pan la convencías. Eso no puede ser, chicas. Así que esto va para ustedes, porque imagínense una vida que se apagó, una vida que pudo haber sido linda. Su mamá va a sufrir toda la vida, su papá, su familia, sus hermanos. O sea, qué triste, porque no solo ella se fue, sino que marcó a toda la familia. Toda la familia va a estar rota para siempre. Qué triste es, ¿verdad? Provocarle eso a nuestros familiares. Ya, o sea, ay, no, es una situación tan tremenda esta, de verdad. No puede ser. Sigámoslo viendo. Miren, algo importante, y la Vivian le escribía, o sea, ustedes se fijan cuando timbra, son mensajes de la Vivian, y cuando ella le responde, es a la Vivian también. La Vivian le escribía por WhatsApp y le escribía en el live. Voy a retroceder más adelante cuando ya terminemos, donde ella le dice a la Vivian que no le puede contar algo. Están hablando de una mujer que anda con un hombre casado. ¿Quién? No sé, pero eso están hablando de una mujer que anda con un hombre casado. Y le dice, Vivian, esto no te lo puedo decir por aquí. Y le dice a la Erika, Erika, es lo que ya te conté. O sea que con la Erika también tenía confianza. La Erika debe de saber algo, porque también le tenía confianza a ella. Y ahora dicen que no, que solo era relación de trabajadora con jefa. Mentiras. Me encantó. Vivian, ¿quieres ser mi novia? Aquí delante del público. Yo nunca me le he declarado a nadie, pero creo que tú eres el amor de mi vida. Fan de su relación. ¿Creen ustedes eso? Después que la había puteado al principio la Valeria a la Vivian, estaban molestas y con razón, porque ellas no eran amigas sinceras. Ellas no eran amigas sinceras. Entonces, para que ustedes vean que hay que tener mucho cuidado con la gente que nos rodea. Lo voy a adelantar. No traje pez de peluche, me lo mandó Vivian, güey. A lo mejor no era el repartidor, sino que te lo mandaron. No, porque a veces les dicen que no les entreguen a otras personas. Entonces sí te dejaron las flores. No son flores. ¿Quién verga les dijo que es flores? O sea, güey, no sé. O sea, me dice Erika que era una caja, no, una bolsa de regalo negra con estrellitas. Y que tenía algo muy costoso adentro, que por eso no lo... O sea, querían que yo lo recibiera y que me tomaran una foto con el regalo. Quizás el anillo que quieren, no creo. Está muy caro. Turbio, ¿verdad? Sí. Pues igual va a volver en una hora. En una hora lo dijo a las 2:30, ya son las 6. No sé, güey, me tiene intrigada ese pedo. ¿No estabas tú? No, yo andaba con el toco. Si dicen que era algo costoso, con más razón no le iban a dejar. Quizás te estaba cotorreando. ¿Tú crees? ¿O lo viste muy serio? ¿Serio? Ya viene. Ay, no, qué horrible esto, Dios mío. ¿Qué les iba a decir? Ya hasta se me puso en blanco la mente. ¿Qué les iba a decir? Quiero ver. Ay, no, qué horrible de veras. Cuando ella está diciendo, imagínense, a las 2:30, 3:30 y eran las 6. ¿Cuántas horas? ¿Había necesidad que la Valeria esperara tantas horas ese regalo? Angelitas, chicas, ¿había necesidad? No, definitivamente no. ¿Cómo sabía la Erika que el regalo de adentro era costoso? Hubiera podido ser una tanga, ¿ya? Una blusa, un peine, un gancho. ¿Ella cómo sabía que era costoso? Es el interés
Es lo que les digo, el interés costoso, un regalo costoso, que coman miércoles, qué costoso, ni qué miércoles. Ya, no, 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 no. ¡Ay, qué barbaridad! Y fíjense que me llama la atención algo que lo dijo la youtuber que escuché ahora. Y es cierto, tiene sentido. Si ustedes se fijan, cuando Valeria está hablando con la Erika, ella está viendo para enfrente. O sea, Erika está enfrente de ella, mírenla. Ella no mira para un lado, para el otro, no. Erika está enfrente de ella. Por eso le dijo, ¿tú crees? O sea, que le vieron la cara, ¿verdad? Y Erika le responde, Erika está enfrente. O sea, que Erika, cuando esa persona llegó y hizo lo que hizo, Erika estaba a la par. De hecho, la youtuber ahora dijo que Valeria vio a la persona esta y volteó a ver a la Erika, que estaba a la par. Y como extrañada, dice ella. Yo la verdad no he visto esa parte, la voy a buscar y la voy a analizar bien. Cuando Valeria estaba extrañada, como que levantaba las cejas, ¿verdad? O sea, las juntaba. Entonces se quedó como extrañada que la Erika estaba a la par. Ajá, o sea, imagínense, chicas, o sea, estar a la par de una persona sin nombre, le hubiera podido dar a ella, porque esa no es una persona cuerda. Pero no, ella bien campante fue y apagó el live. Otra cosa que dijeron que me puso en qué pensar, que a lo mejor ella pensaba que Valeria había apagado el live, no que lo había puesto en stop. ¿Me entienden? Entonces, por eso le vimos la cara, porque ella pensó que estaba apagado. Entonces, ¿por qué fue? Lo primero que hizo fue ir a buscar el celular. ¿Qué había en ese celular tan importante? Porque uno en lo que menos piensa es en el teléfono. Entonces, no, ella estaba a la par de esta persona cuando eso pasó. Porque si se fijan, yo no me había fijado en eso hasta ahora que lo dijo esta youtuber. Y es verdad, ella estaba hablando con Erika y Erika estaba enfrente de ella. O sea que cuando esta persona, entre comillas, llegó y hizo lo que hizo, Erika estaba a la par. Y no sintió miedo ni nada. Mírenle la cara que le salió en la pantalla. No, hombre. Imagínense. Y todo porque la vivían preocupada para que no se fuera, mandándole esto, mandándole el otro, timbrándole aquí, timbrándole allá. Les voy a poner aquí, quiero ver, tal vez vemos, aquí es, miren, donde ella le dice lo que yo les dije. Muy bien, ya cuando no estén en vivo, lo que te conté hace rato, Erika. No, aquí no te puedo contar porque yo me quedé. Hola, hermosa, ¿qué andas haciendo por aquí, bebé? Con un casado y con... Ajá. ¿La funo? Ah, no sé, así. ¿Se fijaron? Están hablando de una mujer que anda con un casado y al final dice, ¿la funó? De eso estaban hablando, pero le dijo de que no lo podía hacer en vivo, claro. Entonces también hay que tener cuidado porque... Una cosa es, no sé, ¿verdad? La verdad que ya para qué decir y para qué hablar si ya todo esto ya pasó. Pero hay que tener cuidado. Eso es lo que les quiero decir en pocas palabras y en resumen. Hay que tener cuidado de la gente que nos rodea. Hay que tener cuidado de quienes nos rodean y con quienes nos metemos. Y tanto desmadres que tuvo en la discoteca, una vez la sacaron y se peleaban con otras mujeres. Y pues imagínense, o sea, gente que a lo mejor ellas ni conocían bien. Y a veces no conoces bien ni a tus amistades, como le pasó a Valeria, que no conocía ni a sus amigas. Según ella, sus amigas la querían y sus papás no. Porque yo la oía quejándose de su papá, imagínense, y de la mamá. Y nada que ver. Su mamá lo que quería era que ella tuviera una vida tranquila y el papá era bueno porque a mí, ¿qué no hubiera dado yo porque mi papá me diera un dinero para poner mi negocio? No, hombre, mi papá a mí me pide, no me da. Y a esta le daba. Entonces yo no sé qué era lo que ella se quejaba de su papá. Así que bueno, chicas y mis angelitas, ¿verdad? Esto va para las jovencitas, para las adultas también, para las mayores, las viejitas hermosas, que a veces uno es muy, pues, llamado a lo material, pero hay que tener cuidado, hay que tener un límite. No podemos mostrarnos lo interesadas que somos y si somos interesadas hay que cambiarlo. Las cosas son mejores y son más ricas cuando nos cuestan a nosotras, cuando nosotras trabajamos, cuando a nosotras nos sudan, cuando nosotras nos esforzamos. Definitivamente es mucho mejor andar consiguiendo las cosas fácil, porque lo que fácil llega, fácil se va. Así que bueno, mis angelitas, qué triste, qué horrible cuando dice ya viene. O sea, ella no se imaginaba que estaba cerca del final. Vamos a repetirlo.
Si dicen que era algo costoso, con más razón no le iban a dejar. Quizás te estaba cotorreando. ¿Tú crees? ¿O lo viste muy serio? ¿Serio? Ya viene. Hola. Sí. Ya viene. Hola. Sí. Qué increíble. Y la Valeria, sí, con una cara de queriendo saber qué era ese regalo. Así la percibo yo. Pónganme ustedes en los comentarios cómo la perciben. Yo en ese momento en que ella se sonríe, ¿verdad? Sí, o sea, con duda, con curiosidad. Esa es la palabra exacta. Con curiosidad de saber qué era ese regalo. Valía tanto, vale tanto cualquier regalo. Esperar de 2:30 a 6 de la tarde, no. Eso para mí es no tener dignidad. Perdónenme, pero es la verdad. Ella dice, nunca me dejaron plantada. ¿Cómo que no? Se fijaron, ¿verdad? Retrocedan el video. Ahí ella dice, nunca me dejaron plantada. Claro que sí. Eso es dejarte plantada. Que te digan 1 hora y 5 minutos tarde, 10 minutos tarde. Eso ya es dejarte plantada. Eso ya es dejarte plantada. Ahora horas. ¿Quién sabe? No sé, me pongo a pensar en tantas cosas. A lo mejor esta persona ni quería llegar, o sea, ¿por qué? Qué horrible, ¿verdad? A lo que iba a llegar, no sé, hay gente que la conciencia le habla y todo, y porque llegó tardísimo. Si ella hubiera sido una persona normal de haberse ido a su casa, no la encuentran. O sea, el magia a lo mejor no quería ni hacer eso, no sé. Pues chica, de verdad que uno se pone a pensar en tantas cosas. Pero ella lo esperó hasta el último minuto. No, hombre, de verdad. Por un pinche regalo. Y la Vivian, lo que le mandó una miércoles. Ahí se nota que la Vivian es una muerta de hambre. Una bebida Starbucks. Y un peluche viejo que hasta apestaba el bendito peluche. ¿Cuánto valen esos peluches? En una tienda de esas de regalos. A lo mucho $10. Hombre. No. Tenemos que querernos a nosotros. Más que a las cosas materiales. Así que bueno, mis angelitas, me ponen en los comentarios qué opinan. Qué triste, la verdad. O sea, qué horror. Qué horror donde dice ya viene, la verdad. Ay, no. Horrible, de verdad. Horrible. O sea, qué cosa más horrible. O sea, qué situación más horrible. Qué cosa más horrible esta lo que pasó. O sea, de verdad, no hay palabras. Miren, yo solo he hecho 2 videos con este. O sea, es que ni me llena. Yo me fijo que hay youtubers que se han hecho conocidos con este tema. Yo digo, chica, a estos no les corre sangre por las venas. Cómo se han hecho conocidos, han crecido sus canales, han crecido los seguidores. Y ellos siguen dándole. ¿Por qué? Porque les vale miércoles el tema. Ellos solo saben que es un tema que a la gente le interesa. Y que ellos pueden hacer numeritos de ahí. Eso es lo que les interesa crecer. No, yo no pude, la verdad. O sea, híjole, este video yo lo quería hacer desde hace un pijo. Porque yo escucho que la gente, ay, Valeria, la santifican y no. Ella tuvo sus errores. Horrores, diría yo. Y por eso pasó lo que pasó. Como por ejemplo, el hambre al bendito regalo. Ella no tenía ninguna necesidad. Lo que sea, se lo hubiera podido comprar. Trabajando, ahorrando, esforzándose. Ella se lo hubiera podido comprar. Entonces no, para mí no es, ay, Valeria, no. Cometió ese error de esperar cuántas horas, ya hasta la cuenta perdí. No, hombre, de verdad, demasiado, pobrecita. Ay, no, qué horror. Así que bueno, ahora sí, mis angelitas, las dejo porque estoy vibrando bajo con este video, de verdad, me dejó vibrando bajo. Así que se me cuidan y les mando un abrazo enorme. Chicas, a mis chicas hermosas también que estén interesadas en el fitness, en la salud, el bienestar, la nutrición, ya saben, las espero por aquí. Únanse a mis membresías y a cuidarnos, ¿verdad? A esforzarnos. Lo que fácil llega, fácil se va. Así que bueno, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Chao.